Y si pudieras contratar un director que trabajara 24 horas al día, analizara toda tu empresa, preparara campañas de marketing, respondiera a correos importantes y además trabajara aunque tú no estés delante? Esto es exactamente lo que promete ChatGPT Work. Hoy voy a ponerlo a dirigir una empresa real y veremos si realmente está a la altura. Empezamos. Presentación. Esta va a ser toda la información que tengo de mi empresa, la cual le voy a dar acceso total a ChatGPT Work para ver hasta dónde es capaz de llegar. Misión 1. Director financiero. Una vez que ya estamos en el apartado de Work, vamos a seleccionar el siguiente complemento. En mi caso va a ser darle acceso a la carpeta de Google Drive, que es la que os he enseñado anteriormente. Simplemente con darle aquí a complementos y tenemos que seleccionar el de Google Drive. Al final un complemento es un conector. Lo que conseguimos con esto es que tenga un acceso total a esta herramienta. Y a continuación vamos a juntar nuestro prompt. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción, totalmente gratis. En el prompt le indico que actúe como director financiero y necesito que me detecte los productos poco rentables, que me detecte los clientes más rentables, que encuentre gastos innecesarios en mi empresa, que identifique tendencias en ventas, que detecte riesgo financiero para corregirlos y que encuentre oportunidades de crecimiento según los archivos que le adjunto. Y muy importante, quiero que utilice la nueva función de site, en el cual nos va a generar una URL temporal por si lo queremos compartir con alguien de nuestra empresa. Dicho esto, le damos a enviar. En primer lugar, nuestro agente ya estaría accediendo a la carpeta de Google Drive, comprobando que exista una carpeta que se llame base de datos pastelería, y una vez que entre va a leer todos los documentos que tengo y ya me extraerá toda la información que le hemos solicitado. Ya me va indicando que la carpeta contiene 7 hojas de cálculo y unos PDFs, es decir, que ha dado con la carpeta. Y ya tendríamos por aquí nuestro dashboard con la facturación, el beneficio estimado, los pedidos, el mes récord, un pequeño gráfico con la trayectoria de facturación, el apartado de cartera, clientes, pedidos y abajo un pequeño plan de acción que debemos de implementar. Lo interesante no es que solo genera el análisis, utiliza su función de crear sitios web en el cual podemos compartir dicha URL temporal, la cual puede abrir desde cualquier dispositivo. ¿Y a ti qué te pareció esta nueva función dentro de ChatGPT? Te leo por comentarios. Misión 2. Director de marketing. Para ello vamos a seleccionar los siguientes complementos. En este caso volvemos a seleccionar el de Google Drive y también seleccionamos el complemento de Canvas y adjuntamos nuestro prompt con el objetivo de que me cree una campaña mensual, calendario de publicación, 5 emails, anuncios, banners, historias de Instagram, y todo debe de mantener la misma entidad de marca y siempre que pueda utilice la herramienta de Canvas y le damos a enviar. En cuestión de 5 minutos ya tendríamos por aquí el resultado. En primer lugar tenemos estas publicaciones que os muestro por pantalla. En segundo lugar nos ha creado los siguientes banners. En tercer lugar nos ha creado más publicaciones y por último aquí tendríamos el plan de marketing que le hemos solicitado, en el cual incluye la campaña, el calendario de publicaciones durante un mes, los 5 emails que le he solicitado, tema de anuncios, banners, historias de Instagram, publicaciones en LinkedIn y por último la estructura de una landing. Esto ya no consiste en subir un prompt para generar una publicación, consiste en crear un departamento completo de marketing. Si quieres que diseñe algo parecido para tu empresa, puedes escribirme al correo electrónico que aparece aquí, o también te dejaré un comentario fijado en este vídeo en el cual puedes reservar una asesoría personalizada conmigo. Misión 3. Director comercial. Para esta misión vamos a seleccionar el conector de nuestro correo electrónico, en este caso Gmail. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, vamos a juntar nuestro prompt y le vamos a pedir lo siguiente: que analice todos los correos electrónicos que hemos recibido y que no han sido respondidos y que me califique su prioridad, el resumen de lo importante y que redacte una respuesta profesional por si tenemos alguno sin responder y que dicha respuesta no la envíe, sino de que la deje en el borrador para que nosotros
nosotros la comprobemos. Para esta misión me he enviado un correo a mí mismo y el correo es el siguiente, en el cual solicito el presupuesto para una tarta de boda de chocolate y que si necesitan alguna información más de mí. Si accedemos a mi bandeja de entrada, vemos que lo tengo aquí como recibido el correo, pero que no lo tengo abierto. Vamos a darle ahora a enviar. Ya estaría trabajando revisando nuestra bandeja de entrada. Pensar que en dicha conversación nuestro agente de inteligencia artificial mantiene el contexto de nuestra base de datos y todo lo que hemos hablado anteriormente. Nos va comentando que ha revisado todos los correos y ha visto una solicitud comercial activa del presupuesto de una tarta de boda. Lo ha calificado como prioridad alta, el remitente en este caso mi nombre, el asunto presupuesto, el resumen del correo que ha extraído y el borrador. Si accedemos ahora en nuestro correo, vemos que aquí en el apartado borradores tenemos uno. Vamos a verlo. Y este sería el correo que nos ha creado. Muchas gracias por escribirnos y por pensar en nosotros para vuestra boda, y que para el presupuesto necesito detalles como la fecha de la boda, el número aproximado de invitados, el diseño y el estilo que tiene en mente y si necesita la entrega o el montaje. Es decir, incluso al final en la despedida pone el nombre de mi empresa, Dulce Arte Pastelería. Un mensaje muy profesional y sobre todo que nos ahorra muchísimas horas de trabajo, porque esto, pensar que lo hemos hecho comprobando un correo, pero una empresa que cada mañana reciba del día anterior 20 emails o más, esto te hace un resumen y un ahorro de tiempo brutal. Y lo que más me gusta de esta función del correo es que lo tengo programado para que me deje todos los mensajes en borradores, por si tengo que darle un retoque final se lo doy y así me ahorro muchas horas de trabajo. Misión 4. Consejo de administración. Para esta nueva misión no vamos a necesitar ningún complemento y le vamos a juntar el siguiente prompt, con el objetivo que quiero que simule un consejo de administración de una empresa, un director general, un director financiero, un equipo de marketing, y que cada uno debe de analizar la empresa desde su punto de vista y que entre ellos debatan cómo va la empresa, y cuando terminen de debatir me den una lista de 10 decisiones importantes que hayan decidido entre todos ellos y que la ordene según el impacto económico, y le damos a enviar y ya tendríamos por aquí en cuestión de segundos las 10 decisiones más importantes. Esto sin duda es lo que más me ha sorprendido, porque imaginaros cada departamento de una empresa debatiendo entre sí sobre los datos reales de mi empresa, cuáles son las decisiones que debo de tomar e implementar en los próximos 90 días, y aquí ya tendríamos el resultado. Me parece brutal. Misión 5. El empleado que nunca descansa. Para esta misión vamos a añadir los siguientes complementos, que van a ser Google Drive, Gmail y Google Calendar. El objetivo es crear una automatización para que cada lunes a las 8 de la mañana revise todos los datos nuevos que tenemos en nuestro Google Drive, que sería en la base de datos de pastelería, que revise los correos, que resuma las tareas importantes, detecte posibles riesgos, realice un resumen ejecutivo, cree un dashboard con el orden de prioridad de las tareas y que redacte un correo con el resumen semanal y que no envíe ningún tipo de correo, y todo lo cree en el borrador. Y ahora le damos a enviar y ya tendríamos por aquí la automatización creada. Analizará las novedades que tenemos en Google Drive, Gmail y calendario, identificará las tareas, riesgos y oportunidades, generará y archivará el informe ejecutivo semanal, actualizará el dashboard creando uno si no existe y preparará el correo semanal como borrador sin enviarlo. Si accedemos a la tarea que ha programado y le damos a abrir, aquí tendríamos toda la instrucción que ha creado, que se ejecutará en nueva tarea, el proyecto es este, el modelo que utilizará, el razonamiento, y aquí en frecuencia podríamos poner que se repita semanalmente o las veces que nosotros necesitemos. Y si accedemos aquí en el apartado de programadas, que literalmente sería lo mismo, pero nosotros le hemos pedido que nos cree esta automatización a nuestro agente, pero lo podríamos hacer manualmente aquí en programadas en el botón de crear. Pero como veis, aquí ya tendríamos la tarea de informe ejecutivo semanal que se ejecutará los lunes a las 8 de la mañana y que actualmente
realmente faltarían 4 días para ejecutarse. Y aquí está la verdadera diferencia. Yo no tengo ya que acordarme de pedirle información. Ahora trabaja solo. ¿Y tú conocías esto de las tareas programadas? Te leo por comentarios. Mucha gente piensa que ChatGPT Word es simplemente una nueva función. Yo creo que es mucho más que eso. Estamos viendo cómo desaparece la separación entre el chat y un sistema de trabajo. Antes abríamos ChatGPT para hacer una pregunta. Ahora empezamos a darle responsabilidades. Primero fueron respuestas, después documentos. Ahora toma decisiones, conecta aplicaciones, prepara informes y trabaja incluso cuando tú no estás delante del ordenador. Y creo que el siguiente paso es todavía más evidente. Dentro de unos años probablemente dejaremos de abrir aplicaciones para trabajar. Tendremos un único asistente el cual hablaremos por voz. Él decidirá qué herramientas utilizar, ejecutará el trabajo y simplemente volverá cuando ya lo haya terminado. Al final no ganarán las empresas que más inteligencia artificial usen, ganarán las que antes aprenda a delegar el trabajo en las IAs. Y si este vídeo te ha aportado valor, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.